Un saludo cordial, docente. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación denominado como factores asociados a infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso sistémico hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque. Los integrantes somos Aguilera Blitas Diana Nicole y Marín Novoa Manuel Humberto. El docente es el doctor Pérez Delgado Orlando. Bueno, para empezar, respecto a la realidad problemática, tenemos que el lupus eritematoso sistémico, también denominado como LES, es una enfermedad autoinmune crónica y multisistémica, que sobre todo predomina en mujeres jóvenes de 15 a 45 años y tiene un curso con remisiones y exacerbaciones. Las infecciones graves son una de las principales causas de morbimortalidad y de hospitalizaciones en estas pacientes. A continuación, tenemos a los factores clínicos y laboratoriales asociados. Por parte de los factores clínicos, tenemos a nefritis lúpica, insuficiencia renal, hipoalbuminemia y a la alta actividad de la enfermedad. Respecto a alteraciones inmunológicas que pertenecen a los factores laboratoriales, tenemos a la disminución de linfocitos y de inmunoglobulinas. Todos estos factores generan una inmunosupresión que limita la respuesta frente a microorganismos patógenos. Luego, otro punto que también observamos es el tratamiento inmunosupresor. Tenemos a los glucocorticoides, como es la prednisona, que se ha encontrado que esto reduce la respuesta inmunitaria, también favorece infecciones oportunistas y nosocomiales y incluso en bajas dosis aumenta el riesgo de infecciones graves. Otros inmunosupresores, como son la ciclofosfamida y la azatioprina, se ven asociados a mayor frecuencia de complicaciones infecciosas. Por esto es importante individualizar el tratamiento y reforzar las medidas preventivas. Respecto a la situación internacional, se dice que 3.4 millones de personas en el mundo tienen lupus eritematoso sistémico y como ya mencioné, la edad más frecuente es de 15 a 45 años. Aproximadamente 400.000 nuevos casos por año es que se da de esta enfermedad y el 90% de los casos es en mujeres. Tiene una incidencia de 5.14 casos por 100.000 personas al año y está asociado a mayor mortalidad, sobre todo el compromiso renal o pulmonar. Respecto a la situación nacional, tenemos que hay 40.2 casos por cada 100.000 habitantes y que predominan mujeres de 30 a 59 años. En el Hospital Regional de Lambayeque se observa que hay una población vulnerable, uso frecuente de inmunosupresores y mayor riesgo de infecciones graves. Por lo tanto, es importante identificar los factores asociados, fortalecer las estrategias preventivas y optimizar la atención clínica. También mejorar el pronóstico hospitalario. Respecto a trabajos previos, a nivel internacional tenemos a Wang en 2021. En este caso realizaron un estudio observacional retrospectivo en 463 pacientes hospitalizados con lupus eritematoso sistémico y se identificó que la edad avanzada, el compromiso cardiovascular y hematológico, la hipoalbuminemia y el uso de glucocorticoides e inmunosupresores se asociaron con un mayor riesgo de infecciones graves. DECO en 2022 encontraron que en 346 pacientes con LES se determinó que la alta actividad de la enfermedad, el daño acumulado, el uso de ciclofosfamida y el antecedente de infección grave incrementaron el riesgo de infecciones que requirieron hospitalización. Otro estudio que tenemos es el de Zoom en 2024. En este caso realizaron un estudio retrospectivo en 142 pacientes con LES tratados con rituximab y encontraron que la enfermedad renal crónica y las dosis altas de glucocorticoides aumentaron el riesgo de infecciones graves, mientras que la hidroxicloroquina mostró un efecto protector. Bueno, otro estudio que es el de Roa Figueroa en 2024. En este estudio se observaron 1.459 pacientes donde identificaron que la edad
bueno, los de mayores de 60 años, también la hospitalización previa por LES, las infecciones graves previas y el uso de glucocorticoides fueron los principales predictores de infecciones graves. Otro es el de AVE en 2022. Es un estudio con 509 pacientes con LES, en el cual concluyeron que incluso las dosis bajas de prednisona incrementaron el riesgo de infecciones que requirieron hospitalización. También tenemos el de WAN de 2022, donde realizaron una corte observacional en 494 pacientes con LES que fueron diagnosticados recientemente e identificaron que la alta actividad del LES, la linfopenia y el deterioro de la función renal fueron predictores independientes de infecciones graves. También tenemos el de Morales Lugo en 2024. Realizaron un estudio transversal en 110 pacientes con LES y observaron que las infecciones respiratorias fueron las más frecuentes y que el uso de corticoides e inmunosupresores constituyeron a los principales factores relacionados. En Chatterjee de 2023 desarrollaron una cohorte retrospectiva de 1.354 pacientes con LES y determinaron que la alta actividad de la enfermedad, el compromiso gastrointestinal, la hipoalbuminemia y la exposición a glucocorticoides incrementaron el riesgo de infecciones graves y también de mortalidad. En Rotsiewicz de 2023 realizaron un estudio con 1.048 pacientes con LES y determinaron que la prednisona mayor a 10 miligramos por día, la hipoglobulinemia y la multimorbilidad fueron los principales factores asociados a infecciones graves. Y por último, un estudio nacional de Noriega Zapata en 2022 realizaron un estudio de casos y controles en 390 pacientes hospitalizados con LES, donde identificaron que la estancia hospitalaria fue prolongada, fue el principal factor asociado a infecciones graves, predominantemente bacterianas e intrahospitalarias. Respecto al punto de formulación del problema, tenemos cuál es la relación entre los factores asociados y las infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso sistémico hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque. Y bueno, nuestra justificación e importancia. La presente investigación se justifica porque las infecciones graves representan una de las principales complicaciones del lupus eritematoso sistémico y se asocian con mayor morbimortalidad y hospitalización. Además, la evidencia sobre los factores asociados en Lambayeque es limitada, por lo que este estudio contribuirá a generar conocimiento científico en el contexto regional. Los resultados permitirán identificar los factores asociados a infecciones graves en pacientes con LES hospitalizados, favoreciendo la detección temprana de pacientes de mayor riesgo, la optimización del manejo clínico y también el fortalecimiento de estrategias preventivas. Asimismo, servirán como base para futuras investigaciones en la región. Bueno, respecto a nuestra hipótesis, existe relación significativa entre los factores sociodemográficos, clínicos, terapéuticos con las infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso sistémico hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque. Y nuestros objetivos, como objetivo general, tenemos evaluar los factores asociados a infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso sistémico hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque. Objetivos específicos tenemos 3: describir las características sociodemográficas asociadas a las infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso sistémico hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque, describir las características clínicas asociadas a infecciones graves en pacientes con lupus hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque y también identificar la frecuencia de infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso sistémico hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque. Bueno, respecto a teorías relacionadas al tema, tenemos primero la teoría de la historia natural de la enfermedad, planteada por Liebel y Clark. En encontramos 4 periodos. Empezamos con el periodo prepatogénico,
Luego sigue ya una fase subclínica, una fase clínica y el desenlace que puede terminar con complicaciones, discapacidad o la resolución del cuadro clínico del paciente. Es importante en nuestra investigación, lo hemos relacionado con que las infecciones graves en LES no ocurren de manera aislada, sino que se genera una interacción de factores del paciente, también el tratamiento y el entorno hospitalario. Todo esto es necesario para aplicar medidas preventivas y disminuir las complicaciones, favoreciendo una mejor evolución clínica. También hemos considerado la teoría de multicausalidad de Bryan, donde nos habla de que hay una interacción de factores para que se produzcan las infecciones graves, ¿no? En este caso del ES. Tenemos a los factores clínicos, a los factores terapéuticos, a los factores sociodemográficos, ambientales y biológicos. Bueno, en este caso, la interacción de estos factores aumenta la vulnerabilidad del paciente frente a infecciones graves y se justifica el análisis conjunto de las variables asociadas. Las infecciones graves dependen sobre todo de la combinación de las siguientes variables, que son la edad, el sexo, la nefritis lúpica, la linfopenia, la hipoalbuminemia, la actividad de lupus y el uso de glucocorticoides o inmunosupresores. Continuando con las teorías relacionadas, tenemos el modelo epidemiológico de la tríada ecológica, la cual se basa en lo que sería la interacción de tres elementos que son el ambiente, el huésped, el agente causal. Estos principalmente nos van a permitir comprender la ocurrencia de complicaciones infecciosas e identificar los factores relacionados con su aparición. En cuanto a su aplicación en la investigación, vamos a tener que nos van a brindar características sociodemográficas y clínicas del paciente con LES, microorganismos responsables de las infecciones y condiciones hospitalarias junto con su atención. Otro modelo que también tenemos que tener en cuenta sería el modelo de determinantes de la salud de Marc Lalonde, el cual nos dice que el estado depende de la interacción de cuatro componentes: la biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la organización de los servicios de salud. Todos estos determinantes se influyen mutuamente y repercuten en el proceso de salud o enfermedad. En cuanto a materiales y métodos, vamos a tener que nuestro tipo y diseño es tipo de investigación básica, ya que genera conocimiento científico asociado sobre los factores a infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso. Observacional, ya que no existe manipulación de las variables de estudio, es decir, la información se obtiene mediante la revisión de historias clínicas. Analítico, porque evalúa la asociación de los factores sociodemográficos, clínicos y terapéuticos junto con las infecciones graves. Retrospectivo, porque la información procede de las historias clínicas registradas previamente al desarrollo de la investigación. Transversal, porque las variables son analizadas en un único momento dentro del periodo establecido para el estudio. Ahora vamos a ver lo que sería la operacionalización de las variables, donde principalmente vamos a tener dos variables de estudio, las cuales son factores asociados e infecciones graves. En cuanto a factores asociados, vamos a tener que, como definición conceptual, son características sociodemográficas, clínicas y terapéuticas que incrementan o disminuyen la probabilidad de presentar infecciones graves en pacientes con lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la definición operacional, vamos a tener que se medirá mediante historias clínicas de pacientes con lupus eritematoso sistémico en el Hospital Regional de Lambayeque, registrando los factores sociodemográficos, clínicos, terapéuticos consignados en lo que sería una ficha de recolección. Dimensiones, vamos a tener factores sociodemográficos, factores clínicos y terapéuticos. Dentro de factores sociodemográficos vamos a tener edad y sexo, la cual cada uno va a contar con un ítem. Factores clínicos vamos a tener en indicadores nefritis lúpica, hipoalbuminemia, linfopenia, actividad de enfermedad, que sería el SLEDAI,
y todos estos van a contar con un solo ítem. En cuanto a la terapéutica, vamos a tener el uso de glucocorticoides, uso de ciclofosfamida y uso de ciclo de azatriopina, las cuales cada uno también va a contar con un solo punto. El instrumento va a ser una ficha de recolección de datos. En cuanto a la edad, su valor final va a estar dado por años cumplidos, el sexo por masculino o femenino. Los factores clínicos como terapéuticos van a estar dados por sí o no, a excepción de la actividad de la enfermedad, la cual sí está en una escala que sería leve, moderada o severa. En cuanto al tipo de variable, vamos a tener que es cuantitativa los años cumplidos y todas las siguientes van a ser cualitativas. La escala de medición en cuanto a la edad va a ser de razón, en cuanto al sexo va a ser nominal, nefritis lúpica nominal, hipoalbuminemia nominal, linfopenia nominal, actividad de enfermedad ordinal, uso de glucocorticoides nominal, uso de ciclofosfamida nominal y uso de azathiopina nominal. El siguiente variable de estudio que tenemos sería infecciones graves, la cual tiene una definición conceptual de que son procesos infecciosos que requieren hospitalización, tratamiento intravenoso, ingreso a UCI o representan riesgo para la vida del paciente. En cuanto a definición operacional, vamos a tener que se determinará mediante la revisión de historias clínicas y diagnósticos médicos registrados durante la hospitalización. En dimensiones hemos considerado que no se encuentra ninguna dimensión aquí. Vamos a trabajar principalmente con indicadores, que sería el diagnóstico médico de la infección grave. El ítem vamos a tener que cuenta con un solo ítem, instrumento, ficha de recolección, valor final, sí o no, tipo de variable cualitativa, escala de medición nominal. En cuanto a la población de estudio, muestra, muestreo y criterios de exclusión, vamos a tener que nuestra población va a ser historias clínicas correspondientes a pacientes con diagnóstico de LES que fueron hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque durante el periodo comprendido de junio del 2025 a mayo del 2026. La muestra, hallada mediante la plataforma OpenEpi, es de 124 historias clínicas que cumplen los criterios de inclusión y no presentan los criterios de exclusión. El muestreo es no probabilístico por conveniencia. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos historias clínicas de pacientes de 18 años a más con diagnóstico confirmado de LES, pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna, reumatología o áreas de hospitalización del Hospital Regional de Lambayeque durante el periodo de estudio, historias clínicas que contengan información completa sobre las variables sociodemográficas, clínicas y terapéuticas requeridas, e historias con registro de evolución clínica, resultados laboratoriales y tratamiento recibido durante la hospitalización. Criterios de exclusión, vamos a tener pacientes menores de 18 años, historias clínicas con datos incompletos o incomprensibles, historias clínicas duplicadas o correspondientes a reingresos hospitalarios del mismo paciente y pacientes con diagnóstico presuntivo de LES sin confirmación médica. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección y validez, vamos a tener que se va a realizar un análisis documental mediante la revisión de historias clínicas de pacientes con LES hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque. La ficha de resolución de datos vamos a tener que va a ser elaborada según la operacionalización de las variables. Va a incluir la edad, sexo, nefritis lúpica, hipoleuminemia, linfopenia, actividad, entre otras. Validez va a ser mediante el juicio de tres expertos, especialistas en enfermedad autoinmunes e investigación científica y la evaluación de pertinencia, claridad y relevancia del instrumento. En cuanto a la confiabilidad, vamos a tener que nos aplicarán pruebas de consistencia interna, que va a haber una capacitación previa a los investigadores y va a haber una estandarización de criterios de revisión de forma en que se garantice la calidad de la información.
En cuanto al procedimiento de datos, vamos a tener que va a estar dado principalmente por una base de datos, que en este caso será Excel de versión 2019, lo que sería IBM SPS para el tratamiento de los datos y el análisis estadístico, que principalmente será descriptivo mediante frecuencias, porcentajes, medidas de dispersión. En cuanto a la parte inferencial, chi cuadrado o prueba exacta de Fisher. En cuanto a los criterios éticos, vamos a tener que debe presentar el criterio de beneficencia, en la cual la investigación no va a tener intervención directa sobre los pacientes. Vamos a tener que también hay una generación de evidencia para mejorar la prevención de las infecciones graves en lupus. En cuanto al criterio de confidencialidad, principalmente por el acceso restringido únicamente al equipo investigador y la protección de una información clínica conforme a la Declaración de Helsinki. El criterio de no maleficencia, debido a que este es un estudio retrospectivo mediante revisión documental, sin riesgos físicos, psicológicos ni terapéuticos para los pacientes. En cuanto al criterio de justicia, vamos a tener que se va a dar la inclusión de todas las historias clínicas que cumplen los criterios de selección sin algún tipo de discriminación, ya sea por sexo, edad u otras características. Algo que tenemos que tener en cuenta mucho sería la declaración de Helsinki y el informe de Belmont. En cuanto a aspectos administrativos, ya estaríamos hablando de los recursos humanos, que los investigadores principales van a realizar la planificación, recolección de datos, análisis e informe final. El asesor va a realizar la supervisión y la asesoría. El médico reumatólogo va a realizar lo que sería la validación clínica y revisión de variables. En cuanto al aspecto bioestadístico, se va a usar una base de datos, SPSS, y lo que sería la interpretación. Y los tres jueces expertos se van a encargar de lo que sería la validez del instrumento, la claridad y la debida pertinencia. En cuanto al presupuesto, le hemos planteado en lo que sería equipos y bienes duraderos, que en su descripción sería laptop, memoria USB, accesorios que usemos para el procesamiento de datos, en una estimación de 2.250 soles en el mes de julio del año 2026. Tenemos materiales e insumos. En descripción sería hojas bond, lapiceros, folders, impresiones, fotocopias. Un monto de 500 soles en el mes de agosto del 2026. Movilidad, que sería en sí el traslado hospital regional para la revisión de las historias clínicas y trámites administrativos por un monto de 400 soles. Mes de ejecución, que sería de agosto a octubre del 2026. Servicio de tercero, como sería la validación de expertos, asesoría metodológica y asesoría estadística por un monto de 1.200 soles en los meses de septiembre a noviembre del año 2026. Y por último, los gastos de gestión, que sería el empastado, anillado, la sustentación, las constancias y derechos administrativos, que lo hemos evaluado alrededor de 1.000 soles. Esto principalmente en el año de diciembre del 2026, dando un total de más de 5.000 soles. En cuanto al financiamiento, vamos a tener que la fuente de financiamiento va a ser mediante recursos económicos propios de los investigadores, es decir, no va a tener financiamiento de instituciones públicas o privadas. En la cobertura de gastos vamos a tener materiales e insumos, movilidad, impresión, validación del instrumento, procesamiento estadístico y elaboración del informe. También tenemos lo que sería el programa de ejecución, donde acá lo hemos planteado principalmente en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde las actividades serían la aprobación del proyecto, la solicitud de permisos, la validación del instrumento, la recolección de los datos, el procesamiento y análisis de datos, la redacción del informe final, revisión del asesor y presentación y sustentación. Acá algunas de las referencias bibliográficas más significativas de nuestro trabajo y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.